Ok. La primera pregunta, que de preferencia espero que me la respondan los que no han tenido un tema de género previo a este curso. ¿Qué es el género? ¿Qué entienden por género? Pues yo entiendo que es la construcción social de lo que se asigna a un sexo, o sea, lo que debe de ser un hombre, lo que debe de ser una mujer. Ok. ¿Alguien más? Adelante. Hacia dónde vamos, cuál es nuestra forma de identidad, cómo nos identificamos, cómo nos expresamos, siendo que también es más que un contexto social. ¿Alguien más que quiera? Ampliando lo que ella dice, está muy bien, pero a nivel social, ¿no? Lo que la sociedad nos dice cómo debemos ser las niñas y los niños. Adelante, por favor, adelante. Ok. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? ¿Comentarios a favor? ¿Comentarios en contra? ¿No? ¿Nadie? Ok. Como les comentaba, bueno, por medio de la Comisión de Género de Soayer, estuvimos trabajando en Puebla acerca de un protocolo de personas consejeras en casos de violencia de género. Nosotros, por ejemplo, en Puebla habíamos pedido como un requisito que las personas que estuvieran ahí tuviesen formación en género y aparte fuesen profesores y trabajadores de educación superior. Cuando llegamos a Puebla nos llegaron profesores de educación básica y sin ninguna formación de género. Entonces tuvimos que hacer ahí como un cambio medio rebuscado para incluir como toda esta primera parte que les vamos a empezar a dar ahorita, ¿sale? Justamente empezamos hablando con el sistema sexo-género. Son los papeles expresados en funciones que las sociedades y las culturas asignan a hombres y mujeres de manera diferenciada, que se traducen, manifiestan y expresan en tareas concretas para satisfacer las necesidades de organización social. Es decir, tiene mucho que ver con lo que estaban diciendo ustedes hace un ratito, con qué entendían con esta parte de género. ¿Por qué se había abierto con esta pregunta de qué es el género? Porque al no tener los compañeros de Puebla una formación anterior en género, de pronto les costaba como un poquito de trabajo, ¿no? Y bueno, ahí se abrió como un debate un poquito más amplio en términos de qué es sexo, qué es género, sí, no, por qué, para qué, etc., ¿no? Acá estamos con sexo biológico, que bueno, tiene que ver con con todo un componente biológico, ¿no? Usualmente, y lo preguntamos en Puebla, ¿cómo se define a un ser que acaba de nacer de si es hombre o mujer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen los genitales? Los genitales, ok, perfecto. Y bueno, a partir de los genitales se dice, bueno, tú eres niño, tú eres niña. Y a partir de niño-niña se va a ir dando un cúmulo de cosas, un cúmulo de formaciones que tienen que ver con la parte del género, del contexto social, rosa para las niñas, azul para los niños, que tiene que ver con esta parte de los imaginarios que se van implantando en este niño, los ideales que se van implantando en este niño, en esta niña, ¿no? Y se vuelve totalmente binario, ¿sale? Acá les leo esta cosita que igual la referencia está abajo. Si la necesitan la diapositiva se les puede enviar por correo electrónico y seguramente el maestro Fausto tiene exactamente la misma en su presentación. Dice, el género no proviene de la naturaleza, sino que se refiere a los roles socioculturales que mujeres y hombres practican en la vida cotidiana. Como consecuencia de ese aprendizaje cultural, unos y otras manifiestan los roles e identidades que les han sido asignadas por el género. De ahí la preponderancia de lo masculino y la subalternidad de lo femenino, que definen las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y dan origen a la violencia de género. Acá, ¿por qué metemos violencia de género? Cuando vamos a Puebla, trabajamos en la primera sesión, que bueno, ya estamos hablando de que son 4 horas,
trabajamos en la primera sesión también el tema violencia de género. Acá todas y todos son de la una. Bueno, acá me imagino que vienen ya. Vienen acompañándonos de ya. Saben los compañeros de ya, las compañeras, compañeros de acá de la UNAM, que hay un protocolo de atención a víctimas de violencia de género que se da desde la Oficina de la Abogada General. ¿Es correcto? ¿Sí tienen más o menos conocimiento de este programa? ¿No lo tienen? ¿Sí? Ok. Este programa básicamente se trata, lo que nosotros hacemos en este programa es capacitar a compañeros estudiantes. Este año se tiene la perspectiva de que también se capaciten a compañeros docentes y compañeros trabajadores. Se abre una convocatoria que es voluntaria. En esta convocatoria voluntaria se les pide a los compañeros y las compañeras que se presenten en un auditorio, usualmente es en la Facultad de Arquitectura de CEU, y ahí se da un curso de una semana y por sesión me parece que son 4 horas, para que los asistentes y las asistentes vayan desarrollando habilidades para poder hablar con personas que hayan sido víctimas de violencia de género en el espacio educativo, en el espacio académico dentro de la UNAM o en cualquiera de los espacios que hay de la UNAM, no solamente en las escuelas o las escuelas prepas, ¿no? También los museos que son parte de la UNAM, etc. Se les empieza a dar como toda una formación respecto a esta parte de cómo tienen que escuchar a la persona, que tienen que ser empáticos, tienen que preguntar, cómo tienen que ser el nivel de voz, etc. ¿No? Eso se da a lo largo de 5 días, y después de esos 5 días se hace en la Oficina de la Abogada General una evaluación para ver quiénes sí pasan a ser personas orientadoras en el caso de la UNAM y quiénes no pasan a ser orientadoras en el caso de la UNAM. ¿Por qué? Porque los que estamos allá vamos y evaluamos esta parte de las habilidades. Algo curioso que pasa con respecto al género ahí. A las compañeras no es ley, obviamente no es ley, pero sí se da mucho en ese espacio, en esa formación. Las compañeras tienen como esta facilidad de preguntar y esta facilidad de la empatía, de explorar acerca del hecho de violencia tal cual, ¿no? A los compañeros les cuesta mucho trabajo. Los compañeros usualmente se van directamente a la parte de referir a la UNAM, o dentro de esta ansiedad buscan como el momento, que se presente el momento lo antes posible para referir a la UNAM, que es ahí a donde se refiere, en este caso, a todas las personas que han sido víctimas de violencia. Eso nos llama mucho la atención cuando se está dando la formación, y de hecho se han presentado también líneas de investigación con respecto a eso, y que tienen que ver justamente con esto que estamos tratando del género, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que a los compañeros, o que algunos compañeros, no quiero generalizar, que algunos compañeros tengan como esta dificultad para la empatía? Que es lo que identificamos. Una dificultad para la empatía y una dificultad para explorar, es decir, para preguntar acerca de un hecho de violencia de género. ¿Por qué creen que sea? Pues por lo mismo, ¿no? Por cómo somos educados. Ok. ¿Alguien más quiera? Tiene que ver totalmente. Porque están estigmatizados, ¿no? Entonces no pueden expresarse así tan libremente, tan suavemente, se sugiere que tiene que ser. Entonces, normalmente no les es tan fácil para ellos. Ok. ¿Alguien más quiera agregar algo? Sí, yo creo que también es por naturaleza, ¿no? El varón suele ser más como que razonador, la mujer más emocional, de hecho es por naturaleza. Entonces, por ende, la cuestión emocional sí nos hace más empáticas entre mujeres, ¿no? Bueno, también con los varones. Y al varón le cuesta un poquito de trabajo, no quiero decir que no sientan, ¿verdad? Pero sí le cuesta un poquito más de trabajo esta cuestión emocional, ¿no? ¿La compañera?
Compañero. Tiene que ver más que nada, no importa si eres hombre o mujer, si has vivido violencia de género, independientemente de que si seas hombre o mujer, porque que no va a haber recibido algún tipo de abuso o algún tipo de violencia de género, sí, pero si lo has vivido puedes empatizar más si no lo has vivido. Siento que no tiene nada que ver con el género, si eres hombre o si eres mujer, tiene que ver más que nada con las vivencias personales. Ok, compañero, por favor. Creo que tiene que ver con esto del privilegio de crecer como hombre, no estás tan expuesto como las mujeres a la violencia de género. Entonces, creo que de alguna forma, visto desde este privilegio, es como ¿en serio esto pasa? ¿O esto está sucediendo? O sea, es como raro incluso a veces notarlo y darte cuenta de ello, ¿no? Además de que creo que igual sí como que por rol de género, los hombres tenemos como este estigma de son menos emocionales, ¿no? Son menos empáticos, sienten menos, resguardan menos. Entonces, pues creo que también eso también pues, afecta con la empatía, ¿no? En cuanto que demuestran los hombres. No es que estemos imposibilitados a sentirla, ¿no? Sino que pensamos que pues, no hace falta, no crecemos con la idea de que no somos así. Compañera, por favor. Tiene mucho que ver con lo que mencionó la primera compañera, ¿no? Que es la familiarización que puede tener una persona que vive violencia y está más, la persona que está expuesta, ¿no? Y por el lado contrario, pues no es lo mismo, no puedes tener tanta empatía, sí se puede, pero es más dificultoso, ¿no? Cuando has pasado por una situación de violencia o cuando eres capaz de observarla o tienes un caso muy cercano, es a lo mejor más fácil ser más empático, ¿no? Como contactar con esta, a lo mejor, no que hayas vivido violencia en tu propio caso de género, a lo mejor, pero a lo mejor sí contactar con algún tipo de sufrimiento que has tenido en tu vida respecto a algún tipo de violencia, no sé, en tu casa o con tus amigos o lo que sea, ¿no? A lo mejor desde ese punto, ¿no? Pero sí es como más difícil cuando no estás tan familiarizado porque no lo has vivido. ¿Alguien más quiere comentar algo? Acá mencionan cosas bien importantes, muy trascendentes, en términos justamente de lo que estábamos hablando, del sistema sexogénero, ¿no? Que acá tenemos como tenemos una esquemita de mujeres que, de hecho, ahí, bueno, le notábamos cuando hemos dado las clases con el maestro Fausto, le notábamos como un tema ahí. Ahorita voy a ese tema de esta esquemita. Pero hablaban acerca de esta posibilidad de sentirlo a partir de yo, hombre, por ejemplo, yo, hombre cisgénero, he vivido violencia y puedo entender lo que mis compañeras mujeres están sintiendo al vivir violencia, por lo que mis compañeros y compañeras de la diversidad sexual están viviendo al sentirse discriminados o al ser violentados por una condición de orientación, de preferencia, etc., ¿no? Tiene mucho que ver con esta parte y que tiene también, o sea, está directamente conectado con la parte género. Hola, está directamente conectado con la parte género, con este constructo social de cómo nos educan a los hombres y cómo educan a las mujeres. Fue la semana pasada, estuvimos trabajando con un director de cine, hace documentales en Nueva York. Él vino a filmar un documental acá a México que se va a llamar, o el título tentativo se llama Chacalmex. ¿De qué va el documental? Básicamente lo que hizo es empezar a entrevistar a hombres que tuvieran relaciones sexoafectivas con lo que denominan en la comunidad gay como chacales, ¿no? Y con hombres que se denominan a sí mismos como chacales. Y era bien interesante porque, por ejemplo, dentro de las entrevistas, algo que salió o algo que comentaban los chicos que se denominaban chacales era que les gustaba estar con hombres muy masculinos, con hombres muy varoniles.
Y cuando entraba este cuestionamiento de, ok, ¿por qué con hombres muy masculinos y muy varoniles? Entraba esta parte de, porque si se llega a dar un tiro, si se llega a dar una pelea, si se llega a dar un confrontamiento con alguien X, hay como esta posibilidad de que este compañero que tienes a un lado pueda entrar e interceder junto contigo, ¿no? Es decir, acá había como se remarcaba mucho esta parte de la masculinidad, esta parte tal vez violenta, de esta parte agresiva en la idea de género de ser hombre, ¿no? Cuando, por ejemplo, la compañera comentaba en esta parte, que de hecho me gustaría retomarlo, ¿no? Esta parte, comentabas, esta parte natural, ¿es correcto? Esta parte natural entre hombres y mujeres, que los hombres somos un poquito más racionales, un poquito más racionales. Yo quisiera preguntarles a compañeros, compañeras, ustedes qué piensan, qué opinan de eso. ¿Es parte de...? No, yo creo que no. Estamos igual, ¿no? Simplemente lo que nos hace diferentes, todos nacemos con esa empatía, con el mismo razonamiento, lo que entiendo. Simplemente la parte de género, como tú lo tocas, es como que lo que detona esta situación, ¿no? ¿Cómo nos educan? ¿Cómo nos van, pues la misma sociedad nos va diciendo qué debes hacer tú en tu rol de hombre y qué debes hacer tú en tu rol de mujer? Entonces, eso, pues eso es lo que cambia toda la situación en el país, ¿no? Y es lo que enfrentamos las mujeres, los hombres, en problemáticas incluso como el aborto, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí influyen y nacen muchos problemas sociales que vienen desde esa perspectiva. A mí siempre se me ha hecho muy problemático en términos de discurso parte de naturaleza y biología, ¿no? O sea, como en estos discursos biologicistas de naces y por naturaleza la mujer es más sensible y en realidad sí creo que tiene que ver con una parte de educación y lo vemos desde chiquitos. O sea, tú cuando te caes te regaña tu mamá y te dice no chille como niña. Y entonces a nosotros se nos va educando desde una a no mostrar los sentimientos ni afectividades y hay un castigo si lo demuestras. Pierdes un estatus, pierdes o sea, el ser varonil, ¿no? Que en términos de esta sociedad implica como un privilegio poder aspirar a. Y creo que la educación que se le da a la mujer desde cuna es mucho más de sometimiento y sumisión y ser muy empática, ser sensible, estar atenta a los sentimientos de tu pareja, ¿no? Y entonces creo que eso de repente nos hace confundirnos en el discurso, dejarlos en términos biológicos, donde nos imposibilita ahí a movernos, ¿no? Porque es como, pues así nací sensible, ¿no? Y de repente ves estos discursos terribles que nuevamente criminalizan a la misma mujer por, claro, es que pues tú eres la sensible, ¿no? Porque pues es tu naturaleza, y entonces a mí me salta mucho cuando escucho hablar de, es que pues por naturaleza me salta mucho, porque creo que es amarrarnos las manos, ¿no? Respecto a ese discurso, yo lo veo bastante peligroso. No creo que sea como tanto al límite lo que quería decir, sino que, sin embargo, yo sí creo que hay diferencias fisiológicas que impactan directamente nuestro modo de ser, ¿no? Desde la selección natural, ¿no? O sea, el hombre estaba destinado a la caza, la mujer pues está a la recolección, y desde ahí, pues obviamente nos formamos diferencias fisiológicas que hasta este momento supongo que nos hacen diferentes. ¿De qué forma? Acá, claro, adelante. Bueno, de hecho, mi comentario no iba tan contundente de situación, ¿no? De hecho, yo pienso que son todos los factores que hemos comentado, ¿no? Sociales, físicos y demás. Sin embargo, la cuestión hormonal sí es determinante, lo sabemos. Sí, o sea, de hecho, la cuestión de la mujer hormonal, rotundamente se necesita una educación para precisamente no determinarse por las hormonas, ¿no? Y al revés, ¿no? El hombre precisamente estrógenos, andrógenos y demás, ¿no? O sea, influye. Sí es una parte, pero no es determinante. Rotundamente la educación tiene un factor muy importante para ver el carácter que se forma
en el chico, ¿no? Y eso finalmente será bien diferente que yo como mexicana vea una situación y que una asiática vea la situación bien diferente. De hecho, una maestra comentaba, después de ir con los árabes y Irak, Irán y demás, amo a mis machos mexicanos, ¿no? O sea, porque la cuestión de cultura influye, ¿no? Entonces yo pienso que más bien convergen todos los que están comentando y no que determina la cuestión. Sí. Y que de hecho, si se dan cuenta, digamos así, estas participaciones que se han ido dando, básicamente nos hacen ir definiendo esto tal cual, ¿no? El sistema sexo-género y de lo que estábamos hablando, ¿no? La parte, lo que es el sexo, yo les preguntaba, ¿cómo se determina cuando una criatura nace? ¿Cómo se determina si es niño o si es niña? A partir de los genitales, ¿no? Sin embargo, hay un montón de elementos más que sirven para determinar el sexo biológico. Nos vamos a los genitales porque de pronto viene esta parte como lógica, como sencilla, ¿no? Como de, ok, tiene pene es niño, tiene vagina es niño, o sea, y se va como a esta clasificación a partir de esta sencillez, ¿no? Del ver el aparato reproductivo de una u otra, ¿no? Sin embargo, hay un montón de elementos más. Compañero, por favor. Bueno, es que aquí tengo una duda, porque Adelante. tal vez sería bueno pensar en por qué siempre hemos unido el sexo con el género, ¿no? ¿Por qué creemos que está tan etiquetado que cuando una persona tiene una vagina se le considera una niña, ¿no? Y cuando una persona tiene un pene es un niño, ¿no? Creo que también ha tenido funciones sociales y que, porque si no, en el momento en el que si nos tratáramos de desapegar de todo eso, solo seríamos personas, ¿no? Y no habría un género y no existiría algo como tal, pero como por qué la sociedad ha dado tanta preferencia a esa etiqueta. Eso es muy duro. De hecho, por ejemplo, acá lo comentaba la compañera en esta parte, ¿no? Hilando como los comentarios, ¿no? Y conectándolos con esta parte de funciones sociales, ¿no? De pronto como quién se queda a cuidar, lo voy a poner en palabras muy rudas, ¿no? Como el botín de lo que una persona, un ser humano va a cazar, ¿no? Aquí ya sin poner esta parte de si es hombre, si somos hombres o son las mujeres, tiene que ver con esta parte de qué funcionalidad, qué función hubo en el momento histórico del que estemos hablando para determinar estos roles estereotipados de una u otro, ¿no? Por ejemplo, acá una anécdota, bueno, yo ya con algunas lo comenté, yo no soy de acá de la UNAM, yo soy de Xochimilco. Ustedes sabrán, o si no lo saben, lo comento, Xochimilco tiene como una tendencia muy psicoanalítica y de psicología social. Es distinto aquí a Iztacala o a CEU, Facultad de Psicología, ¿no? Somos muy diferentes. Y cuando yo empiezo a cursar el cuarto trimestre, si fue el cuarto trimestre, que es en cuarto trimestre iniciamos como tal la carrera de psicología. Los primeros trimestres del 1 al 3 son un tronco común, por así decirlo, ¿no? Y estamos con varios compañeros de distintas carreras. Hasta cuarto iniciamos con puros compañeros de psicología. En cuarto trimestre, a nosotros, la maestra que en ese momento nos tocó, ustedes, no sé si lo sepan, la Xochimilco tiene la maestría en estudios de la mujer, que básicamente, bueno, con ciertos detalles, pero tiene que ver con una maestría en feminismo, tal cual, ¿no? Yo tuve la fortuna de que prácticamente todas mis maestras, porque yo tuve prácticamente puras maestras, nada más un maestro que mucho me gustó cómo dio la clase, pero todas las maestras que afortunadamente tuve, aunque no lo nombraban tal cual, hablaban de perspectiva de género. Y si nos ponían a leer a Freud, a Lacan nunca nos lo pusieron a leer, creo, porque la verdad está como medio complejo. Nos ponían a leer a autores que interpretaban a Lacan, pero siempre metían como esta parte del género. Y hay una psicoanalista, si no mal recuerdo, si me equivoco me corrigen porque la verdad ya mi memoria en la universidad, se llama Ana María Fernández y tiene un librito que se llama La mujer de la ilusión. A mi equipo de trabajo le tocó
exponer un capítulo de este libro. En este libro, Ana María Fernández habla acerca de los mitos que rodean a la mujer, es decir, la pasividad erótica, la mujer igual a madre, la mujer como objeto, y a nosotros nos tocó específicamente hablar de mujer igual a madre, tal cual, o sea, de los mitos que existen nos tocó hablar de mujer igual a madre. Y algo que a mi equipo y a mí nos impactó mucho, nos sorprendió mucho, porque realmente como que no lo pensábamos antes de ese momento, es que la idea de ser madre se iba modificando según el contexto histórico en el que las personas, las mujeres, los hombres estaban inmersos, ¿no? Ahorita tal vez podríamos decir quiénes estamos acá, bueno, pues que eso es lógico, es básico, pero realmente, al menos para el equipo de trabajo con el que yo estaba en ese momento y para mí, pues sí fue algo totalmente nuevo y nos llamaba muchísimo la atención, nos llamó mucho la atención también esta parte de cómo surge el concepto de infancia, el concepto de adolescencia, las funciones que tenían justamente los infantes antes, en fin, o sea, que tienen, es distinto a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Y que incluso en otro momento histórico, lo que ocurrió en otro momento histórico, para nosotros el día de hoy, por ejemplo, sería violencia, ¿no? Entonces, esto, conectándolo con lo que el compañero decía, sí tiene que ver con un momento histórico-social y una función. ¿Qué función está desempeñando esto que muchas veces las personas consideran como verdades absolutas? Como es así y así se queda, ¿no? Y ya nada más para abonar un poquito a la plática que teníamos acerca del sexo y el género, ¿no? Esta parte de lo social, lo biológico. Piaget hace su trabajo de, y eso Fausto siempre lo dice, no sé si ya te tocó escucharlo, si me equivoco me corriges, porque la verdad aparte que estoy nervioso porque a mí me tocó llegar aquí así como de hola, aparecerme así de la nada. Fausto siempre habla de Jean Piaget, de Lawrence Kohlberg y de Carol Gilligan. Jean Piaget hace este estudio cognitivo y moral el desarrollo cognitivo y moral de los niños, ¿no? Habla de genéricamente humano, los niños, ¿no? Después Lawrence Kohlberg, ahí tengo el hoyo negro, creo, de qué es tal cual lo que hace Lawrence Kohlberg, cuál es la crítica, y si alguien la tiene, adelante, siéntense libres de comentarme. Después de Lawrence Kohlberg, que fue alumno de Piaget, viene Carol Gilligan, y Carol Gilligan hace esta crítica de, bueno, ok, desarrollo moral de niños, ¿de quién están hablando? De los niños de genéricamente humanos, niños, y Piaget trabajó con sus hijas, con niños, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay en el desarrollo moral entre niñas y niños en este desarrollo moral, ¿no? ¿Qué premisas, cómo se va construyendo estas partes, ¿no? Y parte de lo que se veía era justamente en tal vez un ejemplo, si quieren, ustedes muy burdo, muy tonto, si quieren, ¿no? Apenas me tocó verlo el domingo, no fue el sábado, que allá está prohibidísimo que iremos a por todo eso. Entonces, lo que se ha empezado a hacer es que nos metemos a las cuentas. Y en la Alameda Central, por ejemplo, me tocó verlo, ¿no? Había una familia que tenía, iban con varios niños, ¿no? Y de pronto como que a los niños los dejaban como ir y meterse a la fuente, mojarse así como la mano, hacer como la maldad, por así decirlo, con el agua de la fuente, ¿no? Pero a las niñas que iban de vestido no. ¿Por qué? Porque traes vestido, se te va a ver todo, no te puedes ensuciar, etc, ¿no? O sea, como todas las que se les puedan imaginar con respecto a estos discursos de por qué estas niñas o esta niña no podía entrar a la fuente como el niño que lleva el pantalón de mezclilla, la playera, etc. Justamente en eso se centró Carol Gilligan, en qué impacto psicológico tienen esas diferencias cuando nos vamos construyendo como sujetos. Yo voy a hablar de sujetos, sujetos a la cultura, sujetos a la psique. Justamente hace como el énfasis en eso, ¿no? Y que sí tiene un impacto, que justamente, como lo comentaba, en esta parte como de que esta educación que recibimos tiene que ver con que la mujer
sea cuidadora, sea mamá, por ejemplo, sumisa, etc., ¿no? En Netflix hay una serie de juguetes, no sé si la han visto, ¿alguien ha visto la serie de los juguetes? Que habla, es una serie de juguetes, o sea, por capítulos van hablando de los juguetes así más grandes de la historia, que bueno, obviamente son juguetes norteamericanos. La verdad ahorita no me acuerdo del nombre, si le ponen Toy les va a salir ahí en Netflix la serie. Son pocos capítulos, hablan de Star Wars, hablan de Barbie, hablan de G.I. Joe, hablan de He-Man, y creo que nada más de esos cuatro. Si se me va alguno, no, creo que sí nada más son esos cuatro. Yo ya me chuté todos, digo, duran una hora con 4 horas. No me los chuté todos al mismo día, me quedé claro eso, pero ya me los chuté todos. Y el de Barbie a mí se me hacía muy interesante, se me hace muy interesante y con una profundidad muy grande. En términos de que te van explicando cómo se va construyendo Barbie, ¿no? Cuáles son las ideas de construir Barbie, quién la construye, por qué, para qué, con la función de qué, ¿no? Y algo que a mí como que me dejó así boquiabierto cuando pone un fragmentito de la entrevista de esta mujer, se llama Ruth, no recuerdo el nombre, pero se llama Ruth. Ella dice, yo no quería cambiar al mundo, yo quería mostrar al mundo tal cual es. Ustedes sabrán que a Barbie, bueno, varias de las críticas es que bueno, hay como todo un tema de estereotipos, esta apariencia física, etcétera, ¿no? Y ahí tal vez haya como un tema paradójico, ¿no? Ok, el mundo como es, pero el estereotipo del cuerpo de Barbie, ¿no? Y que viene en esta otra parte, que bueno, eso ya lo explica otra de las trabajadoras, que a mí me pareció bien interesante eso, a quienes entrevistan en el documental de Una hora de Barbie, en su mayoría son mujeres, son la diseñadora de ropa, ahora sí que la fundadora de Mattel, ¿no? Que también es la fundadora de Barbie, y comentaban, es que si metemos a Barbie a proporciones de un ser humano común, o de un ser humano tal cual, la ropa, en ese momento, la ropa por el ancho de la tela no le habría quedado, se habría quedado con la tela así, Barbie. Entonces, son como algunas de las respuestas que dan respecto a este tipo de cuestiones. A mí lo que más me impactó fue, yo no quería cambiar el mundo, yo no quería hacer una etapa temprana del empoderamiento de la mujer, quería mostrar al mundo tal cual es. Y de hecho, hace un par de años, hace un año, de hecho creo que fue en 2017 que se acercaron una línea de muñecas y muñecos. Creo que en realidad eran puras muñecas, ¿no? Las que traían como los cuerpos más altos, más bajitas, más caderonas, más llenitas, etc., ¿no? Y es bien interesante porque justamente tiene que ver con esto que lo comentaba. A mí sí me hizo súper valioso el comentario, creo que haga mucha referencia, pero es que tiene que ver con estos contextos sociales, ¿no? Con el momento histórico social en el que estamos viviendo. Y si ustedes incluso ven en el documental, la Barbie de los 50 no es la misma a la Barbie de los 70, a la Barbie de los 90, a la Barbie del 2000. Van cambiando según va cambiando el contexto histórico social, ¿sabe? Se los recomiendo mucho, el documental está bien interesante. Y como dato curioso, en Star Wars, en G.I. Joe, Star Wars, G.I. Joe y en He-Man, gracias, casi todos los entrevistados son diseñadores, son hombres. Son casi puros hombres, ¿no? Solamente en Barbie son como puras mujeres, pero la verdad, les soy muy sincero y no es como en esta parte de querer ser como favoritista, pero la verdad, yo que lo vi, de pronto noté como mayor profundidad en el tema de Barbie, porque aparte la línea tal cual se ha mantenido a lo largo del tiempo, con altas y bajas, pero se ha mantenido, y las otras han tenido pausas. Según si sale una película o no sale una película, si sale una caricatura o no sale una caricatura, si cambia de empresa o no. Barbie ha continuado según el tiempo, según los años, ¿no? Déjenme ver qué más tengo acá, porque ya casi pasamos al tuyo, no quiero como el tiempo de Iván. Acá, bueno, teníamos esta parte, el sistema sexogénero, esta esquemita que es del Instituto Nacional de las Mujeres. No sé si Fausto por ejemplo proyectó en algún espacio que ya estaba.
yo no lo tengo aquí tal cual con la modificación que el maestro le hizo a este esquema, pero por ejemplo viene sexo, macho, hembra, fecunda, concibe, natural, se nace, diferencias biológicas, finalmente no cambian. Ahí, ¿cuál es la acotación? ¿Cuál es la estampita que le pone, por así decirle, el profesor Fausto? En la parte de no cambia, porque actualmente sí puede cambiar, sí puede haber... Hola, adelante, por favor. Puede haber hombres con vulva, mujeres con pecho, sí puede cambiar. Y es como parte de esta retroalimentación que se le puede hacer al esquema, ¿no? Que incluso hasta puede servir a manera de debate, ¿no? De plática, de círculo de estudio, de curso, incluso, etc. En género, masculino, femenino, masculino productivo, femenino asistencial, y que tiene que ver con esta parte que les platicaba de, por ejemplo, lo que platicaba, lo que comentaban ustedes, ¿no? En realidad lo comentaban ustedes, lo de Carol Gilligan también, por ejemplo, ¿no? Sociocultural, se aprende, relaciones entre hombres y mujeres, puede cambiar, es decir, esto puede cambiar, y cuando se genera un cambio, incluso voy a atreverme a citar otra vez esto, género puede cambiar, cambia, por ejemplo, cuando, o yo he notado que ha cambiado cuando van personas orientadoras en casos de violencia de género y nos encontramos con estos chicos que de pronto les cuesta mucho trabajo el ser cercanos, el empatizar, el explorar. Cambian, van cambiando, van modificando también ahí ciertas cuestiones. Si bien no vamos a decir, es un gran cambio, eso que no, pero empiezan ellos también a cuestionarse varias cosas ahí. Del por qué no pueden hacer esto, o el por qué directamente se van a canalizar a la UNAM directamente, ¿no? Entonces, como conclusión del esquema tal cual, puede cambiar y puede cambiar, ambas pueden cambiar, ¿sale? Y acá con perspectiva de género, ¿no? Es un enfoque surgido a mediados del siglo XX en el campo de las ciencias sociales con una visión explicativa sobre cómo se construyen las relaciones entre mujeres y hombres. Se utiliza como una herramienta de análisis para identificar las diferencias entre mujeres y hombres, desigualdades basadas en la construcción de género. Aquí voy a hacer una pausa y voy a comentar acerca de, por ejemplo, lo que comentaban ustedes cuando hablaban del tema de la violencia. Decían, es que bueno, de pronto si eres hombre y no has sentido el acoso, no has sentido la violencia, tal vez te cuesta más trabajo el empatizar o el saber qué se siente, ¿no? Que si eres una chica que sí lo ha sentido, que lo ha vivido o que lo ha tenido más de cerca, ¿no? Se fundamenta en considerar que el comportamiento no está determinado por la biología, sino por el aprendizaje. Por eso no solo es importante la biología, que obviamente tiene su importancia, pero también el impacto cultural de las personas, ¿no? Acá, ¿cuántas y cuántos de acá son psicólogas y psicólogos están estudiando psicología? Ok, creo que es la mayoría, creo. Ok. Acá, algo por ejemplo que nos toca ver en psicología, o bueno, ¿son de acá que se acá? Sí. Creo que les ha tocado verlo porque tengo una compañera muy cercana de destacar. Esta parte, por supuesto, tiene una importancia muy grande, muy amplia, lo biológico, por supuesto que la tiene, pero no podemos dejar de lado la parte cultural o la parte social al momento de pensar a un sujeto, al momento de pensar a una persona con la que estamos, por ejemplo, trabajando en consulta. Me comentabas que estabas trabajando lo de terapia sistémica multicultural. Terapia sistémica multicultural. Ese es un cursito que también Fausto tiene, y es todo un programa, de hecho, porque hay práctica supervisada en la clínica de IMSS, en la unidad de medicina familiar número 31, donde se hace terapia psicológica con equipo de supervisión, y el enfoque que se busca en esta sede es lo multicultural, es decir, que no solamente se toma en cuenta como la perspectiva de género, sino como todo el resto de intersecciones que tienen las personas, ¿no? No es lo mismo
el atender, por ejemplo, en consulta a una persona que está en Iztapalapa, que es donde está la clínica tal cual, que es mujer, que de pronto, y sí nos ha tocado que van a escondidas de su familia, ¿no? A ir, por ejemplo, trabajar con una mujer de Polanco, ¿no? Que probablemente puede ser, digo, ahí más bien puedo hablar desde Hugo Gómez, que es el que tenemos en clase, el maestro Hugo Gómez, que él sí trabaja con esa población, que también van escondidas o llegan a ir escondidas del marido, pero por ejemplo el nivel socioeconómico cambia, el nivel cultural cambia, los capitales cambian, ¿no? El capital social, las redes de apoyo cambian también, ¿no? Por eso viene como toda esta parte multicultural, porque tenemos, bueno, desde este enfoque la idea es hacernos sensibles a estas intersecciones que tienen las personas, ¿no? Y no dejarlas como a un lado, no volverlas invisibles en el espacio terapéutico. Este es un videito que yo creo que ahorita no me quieren dar tiempo con Bueno, eso. sí que ¿Sí? es muy interesante, es bastante bueno. Nada más me paso a este y yo me despido con el video y pasas tú. Para que sea como la conexión, ¿te parece bien? Ok. Esta es una diapositiva que en Puebla le robamos a Fausto de una presentación que tenía, de una galletita. Usualmente, acá, bueno, las cosas iban saliendo, ¿no? Es con esta parte de la diversidad sexual. Aquí vamos a empezar a hablar de diversidad sexual. Fausto va a hablar un poquito más a fondo de diversidad sexual cuando regrese acá. También me parece que van a hablar ustedes de diversidad sexual. Cuando presentamos esto en Puebla, de pronto como que les sacaba de onda, ¿no? Y de hecho les presentamos un video en Puebla que también traía como un montón de digámoslo así, etiquetas. No sé si lo has visto, que es el de un librito que de pronto es empieza como hombre, mujer, hombre trans, y así, pero empieza con un montón de combinaciones. Entonces nos quedamos como de ¿qué? Y mi tiempo de apuntarlo, ¿no? Acá Fausto lo dejó como en esta galletita tal cual, ¿no? Que es la expresión de género, sexo biológico, identidad de género, orientación sexual. Sexo biológico, macho, hembra, intersexual. Identidad de género, identificarse como hombre, es como por ejemplo yo puedo decir yo soy hombre, tal cual yo me identifico como hombre, o viceversa, yo me identifico como mujer. Estoy aquí frente a ustedes, traigo pantalones de café, mi camiseta está de cuadritos, pero yo me identifico como mujer tal cual y me gustaría que se refirieran a mí como maestra, por ejemplo, ¿no? Identificarse como mujer, identificarse como una combinación de ambos. Interesante porque, por ejemplo, en esta semana que estuvimos de trabajo con el compañero de Nueva York, él trajo a proyección en Voces en Tinta. ¿Conocen Voces en Tinta de librería? ¿Sí? ¿Quieres contar? Sí, la conozco. Ah, sí la conozco, perfecto. No te preocupes, no te preocupes. En Voces en Tinta proyectamos un documental que hizo este director que se llama Luis Luisa. En este documental, eso es un documental corto, es un cortito en realidad. Habla acerca de un profesor de una universidad de Puerto Rico que un buen día, bueno, él se identificaba en la identidad de género, él se identificó como ambos, él se identifica como ambos, él no puede decir profesor, no puede decir profesora, ¿no? Pero por ejemplo, su expresión de género se volvió femenina, dejó de ser una expresión de género masculina y comenzó, por ejemplo, a ponerse pelucas, a maquillarse, a ponerse vestido, y empezaba a ir así a dar clases en la Universidad de Puerto Rico. De pronto, obviamente, en la universidad, algunas voces, pues, como que les sacó de onda el ver al profesor así. De hecho, es de lo que va hablando el documental, se llama Luis Luisa. Y vino Luis Lisa. Y de hecho vino Lisa a hablarnos un poquito de la experiencia de cómo fue el haber grabado este cortito y cómo fue también su experiencia, por ejemplo, con sus alumnos, con las autoridades en la universidad, en su vida personal, ¿no? Fue muy interesante y de hecho
La charla que se tuvo de Voces en Tinta está en la página de Facebook de la Comisión de Género del SUAYEP de UNAM. Se hizo transmisión en vivo ahí. Entonces, por ejemplo, voy a poner a Lisa de ejemplo, ¿no? Que viene con el sexo biológico, que a él, por eso que hablábamos de cómo identifican que nace, a él le comentaron, o a sus papás le comentaron que él nace un macho, en sexo biológico, por ejemplo, ¿no? En identidad de género, él llega a un punto de su vida, ella llegó a un punto de su vida en que decide identificarse como una combinación de ambos, ¿no? A mí de pronto me decían, márcale al hotel para preguntarle X, Y o Z situación, estaba yo coordinando como en contacto con ella. Y yo decía, ok, ¿cómo la nombro? ¿Cómo le digo? O sea, francamente me generaba ciertas, no quiero ofenderla, no quiero ofenderlo, ¿cómo podría yo comunicarme con él? ¿No? Ya después nos conocimos y súper buena onda y hasta el brazo. Y yo le platiqué como esta sensación que yo tenía, ¿no? Y justamente me empezó a explicar esta parte. Expresión de género. Ella decidió una expresión de género femenina. ¿Y por qué lo decidió tal cual? Porque, por ejemplo, la masculina, y se lo preguntaron en la charla, él ya no se vestía de hombre. Lo único que conservaba de su expresión de género masculina era su billetera, era la cartera. Y hasta nos la mostró muy bonitas. Y en su orientación sexual, ella se definía como homosexual. ¿Sale? Creo que de hecho es como muy representativo de este esquema. Tenemos que a Lisa le gustan las mujeres. A Lisa le gustan los hombres. En la expresión, ¿verdad? Se identifica tal cual como homosexual. Ajá, se identifica tal cual como homosexual. De hecho, por eso estábamos todos así como de... Pero, o sea, es que no sabíamos, realmente nos sacaba mucho de onda. Porque decíamos, es que cómo nombramos, cómo decimos, cómo etiquetamos. Porque al final del día, con todo esto, lo que empezamos a hacer es etiquetar. Tu compañera eres mujer y por ser mujer tienes que usar vestidito, tienes que usar el cabello largo, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? O yo como hombre tengo que usar pantalón y no puedo usar, por ejemplo, el vestido que traes, aunque con el calor que está haciendo hoy la secretaria. Pero desde mi represión y desde mi imaginario y desde las normas sociales de género, si salgo así, tal vez en San Ángel pueda o no pueda haber problema, pero en Ciudad Neza, que es donde yo vivo, bueno, me acaba, ¿no? ¿Qué hay que llegar con sectores sociales? Quiero saber si se quiere, entonces la expresión sexual, la expresión de género de Lisa era como mujer. Lo que socialmente atribuimos a una mujer. Lo que socialmente atribuimos, exactamente, no lo quise decir mejor. Identidad de género es como yo me siento, entonces Lisa se sentía como mujer. Exactamente. Su orientación sexual se sentía atraída hacia los hombres. Hacia los hombres. Por eso nos quedamos así de pronto de forma. Porque no se identificará como heterosexual. Pero es que más bien Lisa, su identidad de género era ambos, ¿no? Ajá, es la ambos. verdad ella no se definía como un hombre o como una mujer. Su identidad era así como... Es ambos, pero la expresión, en la expresión, es decir, tú la ves y dices, es que es mujer. Y su sexo biológico seguía siendo el de un hombre, ¿no? Seguía siendo el de un hombre. Que por eso no es un transexual o no es una transgénero. Ahí entramos en todo un tema, y es todo un debate, de hecho. No, sí podría entrar dentro de la... De hecho, les recomiendo la conversación porque, por ejemplo, ese tema salió en la conversación con él, ¿no? Y él comentaba que, por ejemplo, quienes ya habían llevado su expresión a quirófano, de pronto decían, es que tú no puedes ser trans porque no has ido a quirófano, ¿no? Tú sigues teniendo genitales de hombre. Y ella empieza a dar toda una explicación del por qué sí. Yo ahorita no quisiera meter como muy a fondo en eso. ¿Por qué? Porque aparte de que es un poquito largo de explicar, con Fausto seguramente lo van a ver también un poquito más a fondo. Me acabo de acordar de una conferencia que fui con una estrella porno transgénero que se llamaba Angel Buck, y él precisamente decía que todo el tiempo fue mujer y que se sentía muy cómodo como mujer, y que a la hora de hacer toda la transformación, hacerse como hombre,
se sentía muy bien. De hecho, físicamente tú lo ves y parece un hombre, ¿no? Pero sus genitales siguen siendo los de una mujer. Dice, yo estuve en paz como mujer, con mis genitales de mujer. Dice, y aquí las mujeres no lo entienden, honestamente yo no lo entendí. Dice, cuando me toqué. Dice, cuando me toqué, dije, ¡oh! Perdón, pero yo no quiero un pene, necesito un pene, ¿no? Entonces es como la comodidad. O sea, creo que es como lo que siempre incómodo, ¿no? Un poco también, a mí me encanta hablar de estos temas porque desafía todo precepto que tienes, todo conocimiento, es un reto que tienes que estar deshebrando y reeducándote, ¿no? Y hablando con compañeras trans, es todo un tema, el discurso y la política trans, ¿no? Que también está, y es importante señalarlo, está en movimiento, está en evolución, está en deconstrucción y construcción constante, ¿no? Entonces es importante ir siguiendo las conversaciones de esa población. Sin embargo, lo que reconozco de ellas es esta cuestión de decir, yo soy una persona trans, o sea, ¿por qué también me tienes que encajar entre hombre o mujer y enfocarnos en la genitalidad, ¿no? Y entonces se presenta esta antítesis de todo y de cualquier discurso conservador que es la intersexualidad, y entonces hablamos de por qué a partir de los genitales tenemos también que estar definiendo la cuestión de que yo me identifico como una mujer trans, ¿no? ¿Qué implica una mujer trans? Implica todo lo que estoy viviendo, atravesado, y entonces merezco reconocimiento, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando también de una cuestión de diversidad y de que el género no es exclusivo, ¿no? En la parte de una construcción de blanco y negro, ¿no? Esta dicotomía siempre que estamos buscando, no hay como un mayor espectro, que es muy importante y bien padre estas preguntas, ¿no? Y de estar como analizando, porque hay casos también muy individuales que se vale hablar desde primera persona, ¿no? Y yo soy así y respetar sobre todo. De hecho, por ejemplo, en Puebla, no todos y no todas, porque también hay que decirlo, no todos y no todas, pero muchos de los y las asistentes a la capacitación de personas consejeras comentaban esta parte de, bueno, es que más bien lo que necesitamos, básicamente lo que se con lo de las etiquetas, lo que nos genera el poder etiquetar a una persona, el poder ser una persona tal cual, es el darnos certeza de algo, el tener una certeza de cómo me voy a dirigir aquí, cómo me puedo o no comportar contigo, cómo puedo llevar a cabo una interacción tal cual, ¿no? Muchos de los compañeros y las compañeras de Puebla llegaron a esa conclusión tal cual cuando empezamos a hablar de este tema, ¿no? Y, por ejemplo, a Victoria, que fue mi compañera, Victoria Mendoza, fue quien estuvo conmigo en Puebla, estuvimos trabajando las dos juntas esto. Justamente lo comentamos, decíamos, oye, qué padre, porque de pronto los compañeros y las compañeras de Puebla, y se los preguntamos tal cual, así como yo les pregunté a ustedes cuando llegaron, ya habían tenido como un curso, un algo antes que tuviese que ver con género, y nos comentaron, no, tal cual no. Y por ejemplo, esto que estuvimos hablando ahorita, que bueno, a nosotros ya nos llevó hora y 6 minutos, allá nos llevó 2 horas. O sea, y así estuvimos 2 horas charlando de esto. Y era un grupo más o menos, yo creo que era más o menos del mismo número que es el grupo aquí ahorita, ¿no? Sin embargo, de pronto entraba como muchas dudas o entraban muchos debates también. Y por ejemplo, en Puebla, algo que ocurría también, ¿no? Es que entraba toda una cuestión religiosa de muchos de los profesores y las profesoras que había ahí, ¿no? Entonces también teníamos que obviamente nuestra intención no es como faltar el respeto a esta parte, ¿no? Sin embargo, de pronto se vuelve confrontativo. Yo te pregunto, Iván, ¿lo puedo poner o si quieres ya pasamos contigo? No te quiero quitar. No, yo creo que hay que ponerlo, es importante. Sí, ok. ¿Por qué el video? Porque es muy ilustrativo. Aquí, si me permiten, voy a apagar luz para que lo puedan ver bien. Pero de pronto decíamos nosotros, Victoria y yo, lo ponemos o no lo ponemos, porque puede ser, tal vez puedan algunas personas ofenderse con el video. Ya después como que vamos a la conclusión de, bueno, no, o sea, no tendría por qué, ¿no? Espero que se escuche, les digo, yo llegué como muy improvisado acá. No se escucha bien. ¿Qué es la ideología de género?
Depende. Los que son atacados con ese concepto dirían que no es nada, que es una categoría vacía en la que los godos embuten la diversidad sexual, la identidad de género e incluso el feminismo. Matrimonio gay, ideología de género. Decir que hay mujeres discriminadas, ideología de género. Reconocer que hubo víctimas del conflicto que fueron atacadas por su orientación sexual, también ideología de género. Por su parte, cuando le preguntamos al señor que apunta con el dedo, ideología de género es imponer todo lo que sea LGBT en la cultura, la educación y las leyes. Según él, los ideólogos de género rechazan la relación que existe entre la biología y el comportamiento. O sea, creen que la homosexualidad es una opción y que el género es algo que nos enseñan cuando somos pequeños. Esa es la idea que quieren imponer. Pero entonces, ¿qué? ¿La ideología de género sí es algo o no? La verdad es que no importa mucho, pues la palabra que debería llamar nuestra atención no es ideología ni tampoco género, sino imposición. Hay polémica porque cada cual siente que a la fuerza le están imponiendo las creencias del otro. Verán, uno puede discutir sobre la naturaleza humana y sobre el rol de la cultura, pero en últimas no estamos obligados a creer lo mismo, que cada cual crea lo que quiera. Sin embargo, cuando pasamos del reino de las opiniones y las conversaciones de cafetería al marco legal, a lo que se puede y no se puede hacer, la cosa ya no es tan fácil. Para poner esto en perspectiva, veamos el alegato de las personas LGBT. Ellos no le están diciendo a nadie cómo vivir su vida, lo que piden es no ser discriminados. Y por ejemplo, prohibir el matrimonio civil para personas del mismo sexo es una forma de discriminación porque se le estaría negando a alguien un derecho con base en su orientación sexual. ¿Y cuál es ese derecho? Pues es que el matrimonio tiene un montón de beneficios legales, como la posibilidad de heredar, de separar bienes, de adquirir una nacionalidad, de compartir una pensión y muchas cosas más. Entonces, la pregunta es muy simple. Si todos podemos creer lo que sea, ¿por qué la ley habría de proteger solo un tipo de creencias? En busca de respuestas, consideremos el otro lado de la historia. Los que le temen a la ideología de género dicen estar defendiendo la familia. El argumento iría más o menos así. Premisa número 1. La familia es el soporte de la sociedad. Premisa número 2. La familia, de acuerdo al orden natural, está conformada por un hombre y una mujer, sino ¿de dónde salen los niños? Conclusión. Las familias que no están constituidas por un hombre y una mujer no sirven para soportar la sociedad y la ley no debería protegerlas. Imponer la ideología de género equivale a obligarnos a todos a vivir en una sociedad que se va a desbaratar o algo por el estilo. Entonces, ahí están las dos posturas, y para ser francos, la segunda, o sea, el argumento de la familia, tiene una patica rota, que se puede refutar desde la evidencia y desde la razón. Vamos despacio. Es verdad que el núcleo básico de la sociedad no es el individuo, sino la familia. En efecto, todos necesitamos una red de apoyo, especialmente cuando estamos creciendo, porque los bebés no compran sus propios pañales, hasta hoy. Ahí vamos bien. Más, pero, sin embargo, la realidad está llena de familias que no se ajustan al dichoso orden natural. Familias de otros tiempos y otros lugares, pero también familias aquí en Colombia, hoy. Desde la mamá soltera, pasando por los tíos y los abuelos, hasta grupos de personas que juntos asumen el rol de criar a un niño o de cuidar a sus mayores. Y más allá de la existencia real de otros tipos de familia, también podemos defender la diversidad con el mero ejercicio de la razón. La importancia de la familia no se debe a la configuración de un hombre y una mujer con niño, niña y perro, sino a algo mucho más abstracto. Si hablamos de familia como el núcleo de la sociedad, lo que realmente importa es que haya individuos dispuestos a darse apoyo emocional y económico, además de otras cosas básicas como la transmisión de conocimiento. Y eso no tiene nada que ver con los cromosomas o el género. Lo único que podría decirse en contra de las parejas homosexuales es que son incapaces de concebir hijos entre sí. Ahí estaría la base del argumento conservador. Sin embargo, esto no es un problema en un mundo en el que existen técnicas de inseminación artificial, 7.000 millones de habitantes y sumando, embarazos no deseados y mecanismos como la adopción. Ah, pero basta con mencionar el tema de la adopción y el debate cambia de forma. La sociedad no se va a descoser si permitimos que exista una definición legal de familia más amplia, que cobije lazos familiares que de hecho existen. Pero en el mismo ejercicio de presentar el argumento aparece el cuidado y la crianza de los niños. Y ahí se prende otra vez la idea de que la ideología de género es una imposición. Ya no es que los conservadores se sientan obligados a ver cómo se destruye la sociedad a punta de hombres besuqueándose en las calles.
El problema ahora es que a los niños criados por parejas homosexuales se les estaría imponiendo una ideología homosexual. Peor aún, también se les estaría imponiendo a los niños que van al colegio y reciben clases sobre el respeto a la diversidad. ¡Ay de nosotros! Pero, ¿en serio? ¿Enseñarle a los niños a no discriminar sería algo tan terrible? ¿Una imposición inaceptable? Y bueno, supongamos que el problema no es el respeto. ¿Será que se nos vuelven maricas? Pues, esa es una pregunta, pero he aquí una mucho mejor. ¿Por qué preocupa la orientación sexual? ¿Acaso hay algo inherentemente malo en ser lesbiana, gay, bisexual o trans? ¡Sí! ¡Que se destruye la familia! Pero, ¿por qué? Porque la familia está compuesta por un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque solo un hombre y una mujer pueden procrear. ¡Ah! Ya habíamos pasado por ahí. Sobrepoblación y métodos de reproducción alternativos. Por favor, pillen la ironía. Lo que queremos es defender la familia, pero hablar de un supuesto orden natural limita las posibilidades de que todos tengamos una. Y esto es particularmente relevante en el caso de la adopción. Una pareja con un proyecto de vida, una pareja que toma conscientemente la decisión de recibir a un niño, es el tipo de familia que da amor, comprensión y ternura. Justamente el tipo de familia que da soporte a la sociedad. Dicho lo anterior, ya podemos regresar al punto central de este video. La ideología de género es descrita como una forma de imposición. Pero lo cierto es que las personas LGBT solo están pidiendo que se les respeten ciertos derechos, igual que los heterosexuales. Derechos tan básicos como el reconocimiento legal de sus lazos familiares y la protección de su integridad. Si usted no está de acuerdo con la ideología de género, tiene toda la libertad de enseñarle a sus hijos lo que sea. Que los hombres no usan falda, que uno sale en bikini a la playa, pero no en ropa interior a la calle. E incluso, si quiere, si así lo cree, puede enseñarle a sus hijos que la homosexualidad está mal. El caso es que todo el mundo puede creer lo que quiera y los derechos deben dar cabida a esa diversidad. Pero la línea que no podemos cruzar es aquella que separa las opiniones de la discriminación. Muy terrible. La ideología de género. Primero, los que son atacados por ese concepto dirían que no es nada, que es una categoría vacía en la que los godos discuten la diversidad sexual, la identidad de género e incluso el feminismo. Matrimonio gay, ideología de género. Decir que hay mujeres discriminadas, ideología de género. Reconocer que hubo víctimas del conflicto que fueron atacadas por su orientación sexual, también ideología de género. Por su parte, cuando le preguntamos al señor que apunta con el dedo, ideología de género es imponer todo lo que sea LGBT en la cultura, la educación y las leyes. Según él, los ideólogos de género rechazan la relación que existe entre la biología y el comportamiento. O sea, creen que la homosexualidad es una opción y que el género es algo que nos enseñan cuando somos pequeños. Esa es la idea que quieren imponer. Pero entonces, ¿qué? ¿La ideología de género sí es algo o no? La verdad es que no importa mucho, pues la palabra que debería llamar nuestra atención no es ideología ni tampoco género, sino imposición. Hay polémica porque cada cual siente que a la fuerza le están imponiendo las creencias del otro. Verán, uno puede discutir sobre la naturaleza humana y sobre el rol de la cultura, pero en últimas no estamos obligados a creer lo mismo, que cada cual crea lo que quiere. Sin embargo, cuando pasamos del reino de las opiniones y las conversaciones de cafetería al marco legal, a lo que se puede y no se puede hacer, la cosa ya no es tan fácil. Para poner esto en perspectiva, veamos el alegato de las personas LGBT. Ellos no le están diciendo a nadie cómo vivir su vida, lo que piden es no ser discriminados. Y por ejemplo, prohibir el matrimonio civil para personas del mismo sexo es una forma de discriminación porque se le estaría negando a alguien un derecho con base en su orientación sexual. ¿Y cuál es ese derecho? Pues es que el matrimonio tiene un montón de beneficios legales, como la posibilidad de heredar, de separar bienes, de adquirir una nacionalidad, de compartir una pensión y muchas cosas más. Entonces, la pregunta es muy simple. Si todos podemos creer lo que sea, ¿por qué la ley habría de proteger solo un tipo de creencias? En busca de respuestas, consideremos el otro lado de la historia. Los que le temen a la ideología de género dicen estar defendiendo la familia. El argumento iría más o menos así. Premisa número 1. La familia es el soporte de la sociedad. Premisa número 2. La familia, de acuerdo al orden natural, está conformada por un hombre y una mujer, sino de dónde salen los niños. Conclusión.
Las familias que no están constituidas por un hombre y una mujer no sirven para soportar la sociedad y la ley no debería protegerlas. Imponer la ideología de género equivale a obligarnos a todos a vivir en una sociedad que se va a desbaratar o algo por el estilo. Entonces, ahí están las dos posturas. Y para ser francos, la segunda, o sea, el argumento de la familia, tiene una patica rota que se puede refutar desde la evidencia y desde la razón. Vamos despacio. Es verdad que el núcleo básico de la sociedad no es el individuo, sino la familia. En efecto, todos necesitamos una red de apoyo, especialmente cuando estamos creciendo, porque los bebés no compran sus propios pañales, hasta hoy. Ahí vamos bien. Más, pero, sin embargo, la realidad está llena de familias que no se ajustan al dichoso orden natural. Familias de otros tiempos, de otros lugares, pero también familias aquí en Colombia, hoy, desde la mamá soltera, pasando por los tíos y los abuelos, hasta grupos de personas que juntos asumen el rol de criar a un niño o de cuidar a sus mayores. Y más allá de la existencia real de otros tipos de familia, también podemos defender la diversidad con el mero ejercicio de la razón. La importancia de la familia no se debe a la configuración de un hombre y una mujer, con niño, niña y perro, sino a algo mucho más abstracto. Si hablamos de familia como el núcleo de la sociedad, lo que realmente importa es que haya individuos dispuestos a darse apoyo emocional y económico, además de otras cosas básicas como la transmisión de conocimiento. Y eso no tiene nada que ver con los cromosomas o el género. Lo único que podría decirse en contra de las parejas homosexuales es que son incapaces de concebir hijos entre sí. Ahí estaría la base del argumento conservador. Sin embargo, esto no es un problema en un mundo en el que existen técnicas de inseminación artificial, 7.000 millones de habitantes y sumando embarazos no deseados y mecanismos como la adopción. Ah, pero basta con mencionar el tema de la adopción y el debate cambia de forma. La sociedad no se va a descoser si permitimos que exista una definición legal de familia más amplia que cobije lazos familiares que de hecho existen. Pero en el mismo ejercicio de presentar el argumento aparece el cuidado y la crianza de los niños. Y ahí se prende otra vez la idea que la ideología de género es una imposición. Ya no es que los conservadores se sientan obligados a ver cómo se destruye la sociedad a punta de hombres besuqueándose en las calles. El problema ahora es que a los niños criados por parejas homosexuales se les estaría imponiendo una ideología homosexual. Pero aún también se les estaría imponiendo a los niños que van al colegio y reciben clases sobre el respeto a la diversidad. ¡Ay, de los hombres! Pero, ¿en serio? Enseñarle a los niños a no discriminar sería algo tan terrible, una imposición inaceptable. Y bueno, supongamos que el problema no es el respeto. ¿Será que se nos vuelve una? Pues esa es una pregunta, pero hay aquí una mucho mejor. ¿Por qué preocupa la orientación sexual? ¿Acaso hay algo inherentemente malo en ser lesbiana, gay, bisexual o trans? ¡Sí! ¡Que se destruye la familia! Pero, ¿por qué? Porque la familia está compuesta por un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque solo un hombre y una mujer pueden procrear. ¡Ah! Ya habíamos pasado por ahí. Sobrepoblación y métodos de reproducción alternativos. Por favor, pílleme. Lo que queremos es defender la familia, pero hablar de un supuesto orden natural limita las posibilidades de que todos tengamos una. Y esto es particularmente relevante en el caso de la adopción. Una pareja con un proyecto de vida, una pareja que toma conscientemente la decisión de recibir a un niño, este es el tipo de familia que da amor, comprensión y ternura. Justamente el tipo de familia que da soporte a la sociedad. Dicho lo anterior, ya podemos regresar al punto central de este video. La ideología de género es descrita como una forma de imposición, pero lo cierto es que las personas LGBT solo están pidiendo que se les respeten ciertos derechos, igual que los heterosexuales, derechos tan básicos como el reconocimiento legal de sus lazos familiares y la protección de su integridad. Si usted no está de acuerdo con la ideología de género, tiene toda la libertad de enseñarle a sus hijos lo que sea. Que los hombres no son falsos, que uno sale en bikini a la playa, pero no en ropa interior a la calle. E incluso, si quiere, si así lo cree, puede enseñarle a sus hijos que la homosexualidad está mal. El caso es que todo el mundo puede creer lo que quiera, y los derechos deben dar cabida a esa diversidad. Pero la línea que no podemos cruzar es aquella que separa las opiniones de la discriminación.